¿Son para preguntar el número? Sí. Número capítulo 14. Vamos a ver desde el 13. Pero es bueno por ahí recordar un poco lo que venimos viendo. Nosotros estamos estudiando ahora todo lo que es la parte histórica de Israel cuando está en el desierto. ¿Se acuerdan que Dios liberó al pueblo de Israel, siendo liderado por Moisés? Los liberó de la tierra de Egipto, y el propósito de Dios era llevarlos desde Egipto ¿hasta dónde? Hasta Canaán. Eso es lo que se le llamaba la tierra prometida. Se le decía así porque Dios había prometido esa tierra. Cuando Dios promete algo en la Biblia, siempre lo cumple. Siempre lo cumple. Pero muchas veces hay cosas que pasan entre medio de esa promesa que son buenas o malas dependiendo de nuestra obediencia o desobediencia, ¿no? Entonces Dios dice, los voy a llevar a esta tierra. Esa promesa va a ser cumplida. Pero hoy vamos a ver que va a tener podríamos decirle a nivel humano, como una falla o un tropiezo, no de parte de Dios, sino de parte de la gente. Entonces, nosotros habíamos visto que el pueblo cruzó el mar, siendo dividido por Dios. Ahí se ahogaron un montón de egipcios y el pueblo empezó a caminar y a vagar por el desierto. Eran más o menos, aproximadamente, no se sabe bien, pero era aproximadamente 1 millón de personas. Dios se quería relacionar con este pueblo. ¿Y cómo hacía para relacionarse? ¿O qué hizo para relacionarse? ¿Qué opinan? Se encontró con Moisés primero, para que Moisés hablara de parte de Dios. Bien, ¿y qué tuvieron que construir? El tabernáculo. Ese tabernáculo, que está bien detallado en todo lo que es el libro de Levítico, que es el libro anterior, explica un poco cómo puede ser que un Dios santo conviva con un pueblo pecador. Porque se acuerdan que si no existía este método, lo que iba a pasar cuando Dios descienda, ¿qué era? El pueblo iba a morir, porque Dios es santo y el pueblo no. Es más, Dios no es santo. Dios es santo, santo, santo. Entonces, la mismísima santidad de Dios iba a matar a la gente, porque Dios no puede habitar con el pecador. Entonces, lo que Él hace por medio del tabernáculo es establecer una regla de sacrificios y un montón de ordenanzas para que el pueblo sacrifique y eso sirva de expiación. ¿Qué significa la palabra expiar? Tapar, cubrir. Si yo tengo esto, de esta manera lo estaría expiando. ¿Se entiende? ¿Sigue estando la galleta? Sí, pero yo lo estoy cubriendo. ¿Eso iba a durar hasta cuándo? Esta expiación. Hasta que Cristo llegue y haga el sacrificio que no iba a cubrir. ¿Qué iba a hacer? Él lo iba a quitar. Iba a hacer que el pecado se borre. ¿Por qué? Porque Él iba a pagarlo al pecado. El cordero o los becerros que nosotros estuvimos estudiando no pagaban el pecado. Tenía que ser un sacrificio perfecto para que sea pagado. Y tenía que ser de parte de un ser humano perfecto. Porque no podía una oveja representar a un humano. Tenía que ser de la misma clase. Entonces Hebreos dice que si, por ejemplo, Dios hubiese querido salvar a los ángeles que se rebelaron, que nosotros le solemos decir demonios, pero son ángeles caídos, si Dios hubiese querido salvar a esa especie, Jesús se tendría que haber hecho un ángel, porque tenía que estar identificado con aquel a quien vos vas a salvar. Y como no quiso salvar a los ángeles caídos, sino que quiso salvar al ser humano, Dios se hizo 100% hombre. Y Jesús fue 100% perfecto y Él fue el sacrificio perfecto. Pero hasta este momento, en el transcurso del desierto, ellos recibían la expiación. O sea, los pecados eran cubiertos o tapados por Dios. Entonces Dios podía seguir manteniendo una relación con el pueblo sin que el pueblo se muera. ¿Se entiende? Entonces, avanzan y hoy vamos a ver lo que es la llegada a la tierra prometida, pero que fracasó. O sea, fíjense qué loco esto, porque volviendo atrás, ellos estuvieron 430 años en Egipto, de esclavo. Ellos conocían que sus padres o sus tatarabuelos, tatarabuelos, ellos conocían toda esa historia de cuando
José había sido vendido y que después de ahí él había dicho que sus huesos queden afuera porque cuando salgan de Egipto se los iban a llevar. Este grupo, con el cual estamos estudiando hoy, es el mismo grupo que vio las 10 plagas. ¿Se acuerdan de las plagas? Algunos lo han visto en la novela o algo de eso. La plaga, por ejemplo, del agua convirtiéndose en sangre, una plaga de ranas, una plaga de piojos, un día que fue hecho oscuridad, la muerte de todos los hijos primogénitos. Ellos salieron de Egipto guiados por una columna. Ellos vieron cómo la columna se convirtió en una columna de fuego. Vieron cómo el mar se abrió. Ellos vieron cómo el pan cayó del cielo. Miren si habrán visto cosas. Nosotros, no sé si se acuerdan, estudiamos una de las historias de Moisés tocando con una vara una roca. ¿Y qué salió? Agua. Y vemos todas esas historias. Habían visto maravillas este pueblo. Este pueblo era guiado por Dios. Ahora encima tenían una carpa gigante. ¿Y qué pasaba en esa carpa? Descendía la presencia de Dios. O sea, ellos veían a la nube reposar sobre el lugar santísimo y ellos veían que Dios estaba comunicándose con ellos. De alguna manera era un pueblo que andaba por vista también, porque tenían un montón de cosas que eran respecto a las cosas visibles. Lo que no existía todavía era lo que nosotros conocemos como la Biblia, pero sí ya se había escrito la ley. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos, lo hemos visto, y un montón de leyes más que nos hemos salteado porque estamos simplemente viendo un panorama. Entonces ellos ya tenían encima las leyes de parte de Dios. Ellos habían visto a Moisés, por ejemplo, ir al monte a hablar con Dios, y cuando Moisés baja, Moisés tenía tanto brillo en la cara que el pueblo le pidió por favor que él se ponga como un velo para que ellos puedan verlo. Habían visto de todo, habían visto absolutamente de todo, un montón de cosas muy grosas de parte de Dios. Y encima ahora están a metros o a unos kilómetros de la tierra prometida, de Canaán. O sea, llegaron. Lo que nosotros vamos a ver hoy, a partir del capítulo 13 y 14, es que ellos llegaron a la tierra. Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su palabra, llegaron. Lo que tienen que hacer ahora es entrar. Ellos la estaban viendo de lejos, como cuando uno viene de Río Cuarto para Despeñadero y puede ir viendo las luces. Es como que ya estás entrando. Ellos están en esta situación. Lo que va a pasar es esto. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo 12 hijos? De los 12 se formaron 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Lo que hacen antes de entrar, y estuvo muy bien, es enviar a 12 espías, líderes de cada tribu, para que inspeccionen la tierra. Porque no es nos metemos y nos metemos. Y estamos hablando de un lugar que era inmenso. Entonces estos 12 espías van. Y cuando van, dice que juntan frutas, por ejemplo, que habían en esos lugares. En la traducción esta que tenemos dice, por ejemplo, que trajeron uvas, que trajeron higos, para mostrarle al pueblo lo que había en la tierra prometida. Pero también se encontraron con que había una raza que se le decía a los descendientes de Anac, que era una raza de gigantes. Esta raza de gigantes era gente que aproximadamente dicen que medían unos 3 metros. Ustedes conocen la historia que es muy conocida de David y Goliat. Bueno, Goliat era descendiente de Anac. Entonces, era gente de casi 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Guerreros. Imagínense personas de casi más un metro más que nosotros. O sea, grandes. Y un metro y medio más. Y esta gente dominaba las tierras. Entonces vamos a leer a partir del capítulo 13, no el 14, el 13, que es cuando ya los espías dan el informe, a partir del versículo 25 del capítulo 13. Que ustedes tienen ahí el título de el informe de los espías. Dice: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país que sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo,
El pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y son fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb era uno de los 12 espías. Trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. O sea, los otros espías empezaron a comentarle a todos los otros israelitas y le decían: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Bien, pequeño problema. Cuando los espías vuelven, estuvieron 40 días inspeccionando la tierra. Entonces viene un grupo y dice: la tierra está espectacular. Fluye la leche y la miel. Hay un montón de cosas que nosotros podríamos explotar, frutos. Pero bueno, hay un percance. Bueno, ¿saben cuánto hacía que el pueblo de Israel no estaba en esta tierra? Cuando Jacob se fue con 75 personas. Esto hacía hace 430 años. En esos 430 años, la tierra se recontra-remil pobló. Entonces dice: mirá, está lleno de gente. Hay un montón de lugares. Las ciudades están fortificadas, o sea, no es... O sea, esto de fortificada se refiere a ciudades que tenían murallas, guardias, obviamente todo para prevenir una invasión, porque en esta época se vivía de conquistaciones. Exactamente, siendo un lugar donde fluía, dice, la leche y la miel, donde había realmente un montón de cosas con respecto al ganado, con respecto, obviamente que todos iban a querer pelearla. A lo largo de la historia, por ejemplo, con Alejandro Magno y un montón de conquistadores, se ha hecho esto, de ir conquistando lugares. Vos tenías, por ejemplo, los que vieron, por ejemplo, no sé, la película 300, hay un montón de películas donde Troya, no sé si se le ocurre otra, era parte de la antigüedad. Vos ibas con tu ejército y conquistabas. En el tiempo que Jesús nació, Jerusalén estaba conquistada por Roma. Por Roma. Roma era un imperio que lo que quería hacer era seguir abarcando más lugares. Siempre en la antigüedad fue así. Ahora está como más tranqui. Hay una gran subdivisión en el mundo de países y todo esto, y es más difícil que se desate guerras así, pero en la antigüedad había gente que eran conquistadores o colonizadores. Argentina, por ejemplo, América fue colonizada. ¿Qué hicieron? Vinieron acá y plantaron bandera a los españoles y ¿qué? o nos aceptan o los matamos. O sea, era así. Entonces, lo que Israel tenía que hacer era colonizar la tierra de Canaán. Acá muchas veces surge una duda y uno dice: pero ¿cómo, si Dios es un Dios de amor, un Dios bueno, cómo puede ser que quiera que Israel entre y mate? ¿Se entiende? Es algo a lo cual muchas veces choca la gente, porque dice: no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de la guerra, un Dios de ira. Y de alguna manera, eso es algo que vamos a ver con más detalle cuando veamos el libro de Josué y el libro de Jueces. Hay muchas razones por las cuales era bueno que el pueblo que estaba ahí sea destruido. Porque ellos tenían un montón de idolatría y un montón de dioses paganos que Israel debía eliminar para no contaminarse con ellos. De hecho, justamente cuando entran, que no van a entrar en esta ocasión, pero cuando después entran, no le hicieron caso a Dios, y culpa de no haberle hecho caso, ellos se mezclaron y terminaron adorando cualquier cosa. Entonces lo que Dios quería, al derribar a esta gente, era crear a Israel como nación con un único Dios, que es Él. ¿Se entiende? Él quería que Israel tenga un solo Dios, el Dios verdadero, y que las demás naciones puedan conocer a Dios a través de Israel. La cuestión es que no pasa así.
Pero, volviendo a la historia esta. Ellos llegan después de haber visto un montón de cosas, un montón de milagros, un montón de maravillas, un montón de señales. Creo que no había duda de que Dios era el único y verdadero Dios. De hecho, se trataban las 10 plagas de eso, de que Dios era el único. Cuando Él se le revela a Moisés, le dice, yo soy Yahweh, ¿se acuerdan? YHWH, ¿qué significaba ese nombre? El yo soy el que soy. O sea, no hay otro aparte de mí. No hay nadie más que yo soy Dios. Y el pueblo tenía que entender que teniendo a Dios, tenían todo. No necesitaban nada teniendo a Dios. Eran el más grande y el único Dios de su lado. Entonces, cuando el pueblo se entera de que estaba lleno de gigantes y lleno de gente, ¿cuál debería haber sido la respuesta correcta de parte del pueblo? La correcta. Vamos, porque de seguro si Dios nos prometió la tierra, Él de alguna manera va a provocar la victoria. Porque Él la prometió en la tierra. Y sería una tontería que Dios haya hecho tantos milagros y tantas maravillas para permitirnos morir en batalla. ¿No les parece? Sería una incoherencia. Acá la idea no es si Dios existe o no. Ellos tenían bien en claro que Dios existía. Ellos ya lo habían visto. La cuestión acá es si ellos van a confiar en el Dios que conocen. Si van a tener la fe en Él. No es Dios existe o no existe. Es Dios me va a ayudar o no me va a ayudar. Es Dios va a cumplir su palabra o no la va a cumplir. ¿Ven? Ese es el problema. Tuvimos un caso parecido que ya estudiamos, que fue cuando el pueblo tuvo sed. ¿Iba Dios a cumplir su promesa o los había sacado simplemente para que mueran de sed en el desierto? Y nosotros vimos que ¿qué hizo el pueblo al principio? Se quejó, pataleó, dudó, lloró. Y miren lo que pasa en el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Empezaron a llorar. Imagínense toda la ciudad llorando. Ellos pensaban que no había forma de entrar en la tierra. Porque había pasado algo. De los 12 espías, solamente 2 dijeron hay que entrar. Uno se llamaba Josué y otro se llamaba Caleb. Josué es el que, estuvo en la novela, fue el discípulo de Moisés y el que es el protagonista del libro que se llama Josué. Y Caleb es otro grosso también, pero que no hay un libro cerca bien de él. De los 12 espías, solo Josué y Caleb dicen hay que entrar. Y los otros 10 dicen, muchachos, no entremos, son enormes. No hay chance, no tenemos chance contra esto. La ciudad está fortificada, nos van a hacer pedazos, hay gente en la montaña, hay gente allá, está pobladísimo esto. Si nosotros entramos nos van a hacer boleta. Entonces la gente, ¿qué pasa? Percibe el mismo miedo de la mayoría. Cuando nosotros somos la mayoría de personas que no conocen a Dios, contagiamos para mal a la mayoría del grupo. ¿Se entiende? Por ejemplo, 18. Hoy somos 18. Hoy somos 18. Supongamos que de los 18 solamente hay 4 que tienen una fe puesta en Dios y los otros 14 no. Va a ser muy difícil que haya un ánimo de fe en el grupo, porque la mayoría está tirando malas vibras. Entonces, si de 12, 10 te dicen no, es obvio que iban a contagiar al pueblo con la respuesta ¿cuál? Y no. Porque como leímos, ellos estaban divulgándolo, dice la Biblia, en toda la ciudad. Además que eran los líderes. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo dice que empezó a llorar, porque le hacían caso a lo que ellos habían visto. Fíjense que el pueblo que está llorando, ellos no habían visto nada. Ellos están siguiendo lo que escucharon de esos 10. Ahora, si nosotros revertiéramos esto y tendríamos 2 que dicen que no y 10 que dicen que sí, ese grupo nunca tendría fuerza ni poder. Y lo más probable es que ese mismo grupo sería contagiado para bien por el grupo mayor de fe. En la iglesia pasa exactamente igual. Cuando nosotros tenemos un grupo mayoritario que conoce a Dios, que confía en Dios, que cree en Dios, que sigue a Dios, que obedece a Dios, va a ser más fácil que la iglesia avance hacia los propósitos de Dios. En este caso el propósito era cruzar a Canaán.
En nuestro caso, los propósitos es lo que Dios nos demanda en su palabra, la obediencia y llevar el Evangelio y todo esto, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una minoría de gente que sí quiere y una mayoría de gente que no quiere, por diferentes cosas, y fíjense que acá lo que ellos están planteando es algo lógico, o sea, es algo razonable, pero estaban sacando a Dios de la ecuación. De alguna manera lo que decían los 10 era razonable, estaba bien. Dicen, mirá, son más grandes, nos van a matar. Pero ellos no estaban entendiendo que Dios estaba de su lado. Y ese factor era el que cambiaba toda la historia. De la misma manera, a veces nosotros podemos tener dentro del grupo personas que influencian para mal, a lo mejor no de mala leche, porque estos no tenían mala leche, estos tenían falta de fe, y eso es pecado también, ¿se entiende? Entonces, el hecho de que la persona, o que nosotros a veces no confiemos en Dios, hace que muchas veces contagiemos a otro a que no confíe en Dios. O, por ejemplo, yo lo veo a Cristian y a lo mejor yo estoy pasando una situación parecida con algo y veo que Cristian a lo mejor no se anima a jugársela o a obedecer, y eso a mí no me va a dar muchas ganas de obedecer tampoco. ¿Se entiende? Porque a veces necesitamos un ejemplo real, algo que se vea. ¿Se entiende? O sea, que yo diga, mirá vos, Alan pudo. Entonces, no solo lo veo en la Biblia, lo veo en su vida. Entonces, me es más creíble. Y cuando nosotros tenemos dentro de la iglesia un mayor grupo de personas que quieren avanzar y quieren seguir a Dios y quieren seguir su palabra, va a ser más fácil para el resto, porque estaríamos todos tirando para el mismo lado. Pero si tenemos un grupo minoritario que está tirando para el buen lado y otro que lo único que hace es restar, va a pasar lo que pasa acá. Fíjense, y lo vamos a ver. ¿A quién le terminaron haciendo caso? A los que no. Entonces dice versículo 2. Sus voces, dice, se elevaron en una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, escuchen esto, conspiraron entre ellos, dice, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que deberían haber hecho. Cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Y 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa, esto era en señal de dolor, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Y acá tenemos los otros 2. Los primeros 10 que hicieron, corromper los ánimos, quisieron decirle a la gente, lo vamos a traducir al lenguaje actual, no vale la pena seguir a Dios, no vale la pena obedecerle, nos va a ir mal si lo obedecemos. ¿Se dan cuenta que ese es el mensaje que está escondido? Nos va a ir mal si lo obedecemos a Dios, nos va a pasar algo malo. Ellos, ¿qué pensaban que pasaba si cruzaban? Iban a morir. Dicen, obedecer a Dios nos va a llevar a la muerte. Ese es el razonamiento y el planteamiento que están haciendo. Obedecer a Dios nos va a llevar a morir. Y cualquiera de nosotros leyéndolo dice, no, pero no sean tan tontos, podemos decir, porque Dios ya se ha cansado de demostrarle su amor. Los ha salvado de los egipcios y volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan que algo que dijimos cuando hablamos de cuando el mar se dividió? Que a Dios le gusta muchas veces llevar al pueblo a una situación como imposible. ¿Para qué era esto? ¿O con qué fin era esto? Para darle gloria a Él. Para que le dé la gloria a Él. Y para que el pueblo lo único que tenga que hacer sea confiar en ¿quién? En Él. Porque si hubiese pasado al revés, dice, no, está lleno de enanos, son todos indefensos, nadie entiende nada, no tiene arma. ¿A quién le crece la fuerza ahí? Al mismo pueblo. O sea, el pueblo iba a confiar en el pueblo, en las fuerzas suyas, o en su capacidad para batallar, o en su capacidad para luchar. Dios quiere que la iglesia crezca solamente confiando en Él. Por eso me gustó mucho este capítulo, porque hay muchas similitudes con respecto a la iglesia. Porque el pueblo de Israel es como una imagen de la iglesia.
La iglesia siempre va a crecer a medida que la iglesia dependa de Dios. ¿Cómo depende una iglesia de Dios? Por medio de la oración. La oración es lo que nosotros nos lleva a depender de Dios. Es cuando nosotros pedimos que sea Dios el que obre y no nosotros. Y por eso Dios lleva, por ejemplo, al pueblo frente a un mar. Y atrás, ¿quiénes estaban? Los egipcios. No tenían escapatoria. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Clamar a Dios. ¿Y qué pasó? Se abrió el mar. Pero el mar siempre te esperó cerrado. Ellos tuvieron que clamar a Dios. Y ahora están por cruzar a la tierra prometida. Tenían que confiar y descansar en Dios. ¿Qué hace el pueblo? Mira las dificultades. Mira lo que ve el hombre. Ve el problema. No ve a Dios detrás de esto. Piensa como ateo. Piensa como diciendo Dios no existe, Dios no está con nosotros, Dios no está de nuestro lado en realidad. Y ahí es cuando el pueblo fracasa. Porque aparta la mirada de él. Esto recuerda la puerta angosta y la ancha. ¿Sí? El pueblo desconfía en este momento de Dios. Y fíjense que hay dos personas que están animándolo. Dicen, no, la tierra, dice, es maravillosa. Y dice, para nosotros ellos van a ser indefensos. Dice, son como una presa indefensa. ¿Por qué? Dice, porque ellos no tienen protección en realidad. El Señor está con nosotros. ¿Ven qué interesante lo que plantea Josué y Caleb? Están diciendo, pero ellos pueden ser que sean lo alto que quieran. Si nosotros tenemos a Dios que es más alto que los cielos. ¿Ven cómo Dios los lleva de vuelta a una situación extrema? Donde ellos solamente tenían que descansar en Él. Ellos tenían que confiar en Dios y cruzar. ¿Cómo iba a pasar que Dios iba a dar la victoria? Ellos no tenían ni idea. Pero tenían que descansar en que Dios lo iba a hacer. ¿Saben que hay historias? Hay casos en la Biblia, por ejemplo, de una vez que conquistaron una ciudad. ¿Saben lo que le pidió Dios que hagan para darle la victoria? Que rodeen la ciudad, por ejemplo, 7 veces. Ellos tuvieron que rodear la ciudad y Dios les dio la victoria. Dice que hace que se confunda la gente entre ellos, se empezaron a matar entre ellos, ganaron. En otra ocasión dice que tenían que llevar unos cántaros, unos jarros, antorchas y romperlos en el piso. Y así le iba a dar la victoria. Y Dios de esta manera rara para nosotros y sobrenatural le daba la victoria. ¿Por qué? Porque eso le daba gloria a ¿quién? A Él. Porque ellos en un montón de veces, y eso lo vamos a ver bien en el libro de Josué, porque el libro de Josué es cuando ellos entran y hacen, o sea, es la época dorada, porque empiezan a obedecer y ahí se dan cuenta que había que obedecer nada más. Y hay un montón de batallas donde ellos ganan sin mover un dedo. Dios les da la victoria y eso le da gloria a Él. Entonces lo que ellos tenían que hacer es confiar y descansar en Dios. Lo triste, que esto es lo que quiero llevar a la iglesia, es cuando tenemos 2 voces buenas y 10 malas. Van a ganar las malas, siempre. Entonces nosotros debemos esforzarnos, ¿por qué? Por ser la voz buena, por ser la voz que está siempre alentando al otro a seguir a Dios, a conocer más de Dios, a agradar a Dios, a ver la Biblia como realmente es, y no tirando siempre para abajo. Y no, en realidad no vale la pena. No vale la pena ir a todas las reuniones, o no vale la pena obedecer, o no vale la pena ser íntegro, no vale la pena orar, no vale la pena leer la Biblia todos los días, no vale la pena sacrificarme por los otros porque nunca me lo devuelven a ese amor que yo doy. Un montón de cosas que siempre restan. Y nosotros queremos, a partir de, ya que estamos justo arrancando el año, entender que tenemos que ser de la parte que siempre suma. Siempre suma. Y cuando todos nos comprometemos a poner nuestra parte, todo sale mejor. Porque hay ánimo, y hay ganas de obedecer, y hay un deseo de aprender, y hay un interés real. Pero es algo que debemos hacerlo entre todos. A veces uno piensa que porque no tiene que hablar en la reunión, no es importante su presencia. Y eso es mentira. La presencia de todos nosotros es importante siempre. Porque a lo mejor, por ejemplo, hoy Pancho decía, no, yo no tengo que predicar. No pasa nada si no voy. Pero sí pasa, porque hay alguien, por ejemplo, Agustín lo puede ver y decir, no, Pancho hoy no fue el martes. Yo no voy el jueves. Y entonces él no va el jueves. Y Nahuel dice, pero Agustín y Pancho no fueron ni el martes ni el jueves. No voy el martes o no voy el domingo. Y de alguna manera somos ejemplo con nuestra vida. Y no es que el ejemplo lo doy cuando predico, lo doy siempre. Lo doy cuando lavo una taza, cuando junto un plato, cuando barro, cuando predico, lo doy cuando oro, lo doy cuando
leo el capítulo que tocaba para el día, lo doy siempre al ejemplo y siempre nosotros nos estamos observando entre todos. Si somos del grupo de los que suman, va a ser más fácil que nos multipliquemos en cuanto a los que suman. Si somos el grupo de los que restan, no. Va a ser mucho más difícil y mucho más cansador. Lo más triste de esto, y esto es lo que debemos sí o sí evitar, es cuando, y pasa posta en las iglesias, el grupo que desanima quiere boicotear al grupo que anima. Fíjense lo que pasa en el versículo 10. Después de que estos dos alentaron, dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que ¿qué? Que apedrearan a Josué y a Caleb. Es decir, que la gente quiso matarlos. Y ya que habían querido hacer con Moisés y Aarón, también los habían querido ir a buscar. ¿Y ellos qué tuvieron que hacer? ¿Se dieron cuenta que estaban haciendo Moisés y Aarón mientras pasaba todo esto? ¿Cómo? Estaban orando. Increíble. Dice el versículo 5 que Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra ante toda la comunidad de Israel, porque sabían que este problema iba a ser solucionado solamente por Dios. Solamente y únicamente por Dios. Y nuestra vida es igual. Nosotros, cuando estamos frente a una situación que es imposible o improbable para nuestra mirada, la única solución es caer rostro a tierra en oración ante Dios. Y lo hicieron enfrente de todo, no les importó. Gracias a Dios, cuando los estaban por matar a Josué y a Caleb, dice que la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, va a hablar Dios con Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? ¿Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Escuchen esto, Dios está diciendo esto, ¿eh? Dice, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Durísimo lo que está diciendo. Es duro porque no lo está diciendo un hombre. Es duro porque lo está diciendo Dios. Vemos la frustración o la tristeza que le puede causar a Dios que un pueblo no crea en Él. No le causa tanta tristeza que la gente no crea en Él. Le causa tristeza que su pueblo no crea en Él. ¿Se entiende? No es que a Dios solamente le entristece, por ejemplo, que en esta época Egipto no crea en Él. Le entristece que el pueblo donde Él se había revelado no crea. ¿Se entiende? Porque este pueblo es el pueblo de Dios. No es un pueblo más. No es un país más. No es una ciudad más. Es su pueblo. Y nosotros tenemos que saber, justo hoy los 18 que estamos, no somos iguales al resto de la comunidad para Dios. ¿Se entiende? No somos iguales. En valor sí, somos seres humanos todos sangramos igual. Pero delante de Dios no. Y a Dios no le molesta que el incrédulo no tenga fe, porque sabe que no puede tener fe. A Dios le molesta cuando el cristiano no tiene fe, porque es el que tiene todas las razones para tener fe. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo está muerto en sus pecados. Entonces es lógico que vos no esperes algo de un muerto. ¿Quién espera algo de un muerto? Nadie, porque está muerto. Vos esperas algo de alguien que está vivo. Lo triste es cuando estás esperando algo de alguien que está vivo y no lo obtenés. Entonces Dios no espera fe de la gente que no tiene a Cristo. No espera obediencia de la gente que no tiene a Cristo, porque sabe que no se la puede dar. Él espera obediencia de cada uno de nosotros. Él espera fe de Nico, Pancho, Martín, Axel, Nahuel, Agustín, Alan, Cristian, de todos nosotros. No lo espera del resto, porque el resto no lo puede dar hasta que no le sean abiertos sus ojos por medio del Evangelio, como nos ha pasado a todos. Dios está esperando que sea este pueblo específico el que crea en Él. Y este pueblo específico, ¿qué está haciendo? Está llegando a un momento re crítico, porque ahora no solo no creen, están queriendo a matar hasta los que creen. ¿Vieron? Y están diciendo, Dios nos trajo acá para matarnos en batalla. ¿Y vieron qué interesante que dice que ellos querían un nuevo líder? ¿Y qué quieren que haga ese nuevo líder? Que los devuelva a Egipto. ¿Vieron hasta qué punto puede dañarnos la falta de fe? Puede hacernos desear volver a una vida sin Dios. Porque si se nos van las esperanzas, se nos va la fe,
Y queremos volver atrás. Y decimos, no, yo quiero que me lidere alguien que no conozca tanto a Dios. Alguien que permita que simplemente yo no muera. Queremos volver a Egipto. Y esto lo decían todos llorando. Dice que estuvieron toda la noche llorando. No había necesidad de lloro. Justamente el lloro que tendría que haber habido debería haber sido de alegría. ¿Por qué? Porque habían llegado a la tierra que tanto estaba esperando. Después de tanto peregrinaje por el desierto, que no sabemos bien cuánto duró, a lo mejor duró algunos meses, ya habían llegado a la tierra, habían pasado por un montón de cosas. La mayoría de esta gente tenía la espalda recontra rota de los látigos de Egipto, porque ellos eran esclavos en Egipto y les arrimaban masa. Eran esclavos ellos allá. Y esta gente por fin podía entrar a una tierra donde iban a ser, ¿qué? Libres. Y sus lágrimas deberían haber sido de alegría. Ya está, Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. Tendría que haber brotado lo mismo que brotó cuando cruzaron el mar. Alabanza. Dios cumplió su palabra. Hemos llegado. ¿Vieron cuál era el GPS del pueblo? Una nube. Ellos fueron guiados por una nube hasta la tierra prometida. Una roca les dio agua, el cielo les dio de comer. No había... No podemos encontrar, pero absolutamente nada para quejarse en contra de Dios. ¿Saben qué es lo triste? Que somos iguales. Eso es lo triste. Que el ser humano no cambia. Ustedes quizás han escuchado alguna vez, ¿no? O hoy el hombre está peor, o los tiempos son peores. Puede ser que vaya distorsionándose un poco la cultura, pero el ser humano siempre fue igual. El corazón es perverso desde Adán hasta hoy. Nunca fue diferente. El hombre no va cambiando con el tiempo. Su corazón está lejos de Dios desde Adán. Y lo vemos acá, que aún hasta el pueblo en el cual Dios se revela. Y acá viene lo triste. Y hoy va a ser como un mensaje de advertencia para todos. Creo que vengo hablando algo de esto, de la advertencia con respecto al pecado. Porque Dios, vuelvo a repetir lo mismo, no espera cosas de la gente que no conoce, que no lo conoce. No lo espera porque sabe que no lo puede dar. El problema es si algunos de nosotros, después de haberlo conocido y después de haber visto quién es Él en su palabra, quiere seguir haciendo la suya. Porque eso es lo que está pasando acá. Dios se indigna con el pueblo que lo conoce. No le interesa a los demás. Dice, nunca me creerán después de todas las señales que hice. Y Dios tiene como una idea. Dice, voy a negar que son míos y voy a agarrar a Moisés y voy a hacer un pueblo más grande, una nación más poderosa. Es obvio que acá no es que va a aparecer, pero no es así. Pero no es que Moisés le va a cambiar la idea a Dios. Pero es interesante ver cómo un pueblo puede ser bien guiado cuando un líder la tiene clara. Fíjense lo que le dice Moisés a Dios. Versículo 13. Pero Moisés le respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. O sea, si Dios los mataba a todos. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán, como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Es interesante el planteo que le hace Moisés a Dios. Pero no es que... Vieron que a simple vista pareciera como que Moisés le está enseñando a Dios, ¿no? Esto es lo lindo de cuando un líder está tan cerca de Dios, que termina teniendo el mismo razonamiento de Dios. Al estar saturado con la Biblia o con su palabra, de hecho Moisés tenía una comunicación cara a cara con Dios, termina defendiendo lo que sería la gloria o la reputación de Dios, que es exactamente lo mismo que Dios quería hacer. Entonces Moisés le dice algo así en criollo: Dios, si vos destruyes este pueblo, los egipcios van a hablar mal de vos, porque van a decir que vos no tuviste la capacidad de guiar a este pueblo rebelde. ¿Se entiende? ¿Qué está cuidando Moisés? La imagen de Dios. Moisés no está cuidando al pueblo, Si bien
No me malentiendan, sí está cuidando al pueblo, pero no principalmente. El interés principal de Moisés es Dios, no el pueblo. La preocupación principal de Moisés es qué va a pensar la gente. ¿De quién? De Dios. Ahora, Dios nos exhorta quizá hoy a nosotros de esta manera. Nuestra mayor preocupación debería ser esta. ¿Qué piensa la gente de Dios cuando nos ve? ¿Se entiende? Nosotros como iglesia deberíamos funcionar de tal manera que la gente piense bien de Dios. No deberíamos funcionar de tal manera que la gente piense mal de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos los 18 de la iglesia y Cristian los fines de semana se emborracha. Santi sale de caravana también. Nos enteramos que Alan estuvo robando en la panadería y apareció una filmación. Les cuento cosas que pasan posta en las iglesias, que sé que no pasan con ustedes. ¿Qué pasa con la sociedad? Piensa mal. Pero ¿quién termina siendo últimamente blasfemado o criticado? Dios. Y dice la Biblia, en una parte, no hagan que se hable mal de Dios por lo como ustedes están viviendo. Entonces Moisés es el ejemplo que nosotros necesitamos ser todos los días. Un ejemplo de alguien que se preocupa por qué va a pensar la gente. ¿De quién? De Dios. Cuando nosotros nos proponemos a vivir en obediencia, cuando nosotros nos proponemos a vivir en el camino correcto y hacer todas las cosas de manera correcta, cuando nos proponemos a vivir en santidad, lo que también estamos logrando es que la gente hable bien de Dios. Si nosotros somos una iglesia santa, van a hablar bien del Dios santo. Pero si nosotros somos una iglesia impía o incrédula, van a hablar mal del Dios santo. De hecho, ni van a creer que Dios es santo. Por eso Dios mató a Ananías y a Zafira. ¿Se acuerdan en Hechos 5? Sí. Checho comentó que una de las historias que más le chocó, para mí también, fue una de las historias que más fuerte me chocó por el hecho de haber sido algo que pasó dentro de la iglesia y no en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué estaba cuidando Dios ahí? Su reputación. Dios estaba cuidando que su nombre no sea mal hablado en el pueblo, en la sociedad. Y dice ese capítulo 5 de Hechos que después, al final, la iglesia se multiplicó. ¿Cómo? Y que temían. ¿Por qué? Porque su nombre estaba siendo bien honrado. ¿Qué le pasaron a los hijos de Aarón cuando quisieron ofrecer fuego extraño? Dios los mató. Porque quería cuidar ¿qué? Su reputación. Y Moisés acá está prácticamente hablando como si fuera Dios. Porque está tan cerca de Dios que tiene el mismo sentir de Dios. Cuidar la reputación de Dios. Cuidar su gloria. Y nosotros tenemos que ser exactamente iguales. Por eso dice la Biblia en Génesis que fuimos creados a su imagen. ¿Qué significa eso? Para reflejarle a Él acá en la tierra. Una imagen que se rompió a culpa del pecado, pero que la podemos restaurar una vez que recibimos el Espíritu Santo. Y que eso puede ahora cambiar. Y nosotros podemos vivir reflejando a Dios. A pesar, obviamente, de nuestras fallas. Y miren qué más dice Moisés en el versículo 17. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. ¿Ven cómo Moisés conocía tanto a Dios que podía orar recordándole a Dios cosas que había dicho ¿quién? Dios. ¿Se entiende? Esta es una manera espectacular de orar. Orar conforme a lo que Dios ya reveló en su palabra. Entonces dice, Señor, por favor, acordate de que vos tenés un poder grande. Acordate, Señor, de que vos sos lento para enojarte. Pero no es que Dios se estaba olvidando de esto, sino que Dios a veces quiere que el hombre le pida esto. ¿Se entiende? Dios a veces... Exactamente, Dios, eso, porque eso le está mostrando... O sea, nosotros le estamos mostrando interés a Él, al diciéndole así. A veces, porque ¿qué pasa? Les hago esta pregunta. Cuando vos vas a orar, por ejemplo, Dios, ¿ya sabe todo lo que vos vas a decir? Sí, y de hecho lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué quiere que ores? Si Él ya sabe todo. Porque Él quiere escucharte. ¿Quiere estar reconciliado con vos? ¿Cómo? ¿Quiere tener una reconciliación? Quiere tener una reconciliación, quiere tener una relación. Quiere que vos se lo digas, aunque Él ya sepa lo que vos vas a decir. Porque de eso se trata la relación. De eso se trata la comunión. De eso se trata la amistad. De eso se trata la relación padre-hijo que tenemos con Dios. Que a pesar de que Dios sepa todo, Él quiere que nosotros le pidamos igual.
Es más, un montón de cosas Él no nos las va a dar hasta que no la pidamos. Y podemos ver que acá la oración de Moisés fue fundamental, porque Dios no va a hacer lo que mostró a lo mejor en un principio que iba a hacer. Pero no solamente hay que entender esto, también tenemos que entender otra cosa. Y lo hablamos un poco el domingo y un poco el jueves. Dios es santo, santo, santo. Y eso significa que Él no es indiferente al pecado. Acá lo que Moisés hace es recordar que Dios está lleno de amor. Dice, un amor inagotable. Perdona toda clase de pecado y rebelión. Pero no leí lo que sigue. ¿Qué dice después de eso? Después de que perdona toda clase de pecado y rebelión. Pero no absuelve al culpable. ¿Qué significa eso? Que Dios no es indiferente frente al culpable. Y lo que acá tenemos es un pueblo culpable. ¿Se entiende? Ahora, miren qué interesante Moisés. Y por eso Moisés no está defendiendo al pueblo. Moisés está defendiendo a Dios. ¿Se entiende? Moisés está recordando que Dios está lleno de amor. Que es lento para enojarse. Que perdona toda clase de pecado. Que su poder es grande. Pero dice Moisés, Señor, vos no absolvés al culpable. Es decir, no es que Dios agarre y dice, bueno, pecaste, no hay drama. Seguí con tu vida. Te perdono igual. Dice, Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. Hay algo que se llama en muchas iglesias, y lo comento por si alguna vez lo escuchan para que entiendan que está mal, que se llama pecado generacional. Esto significa, por ejemplo, que si yo peco, después mi hijo puede llegar a sufrir alguna clase de problema por un pecado mío. Y como que mis pecados se le imputaron a mi hijo. Eso es mentira. Pero hay algo que sí es verdad. Si yo estoy casado y engaño a mi esposa y me divorcio, ¿es un pecado? Sí. ¿Afecta a mis hijos? Sí. ¿Se entiende? Hay cosas que nosotros hacemos que afectan a nuestras familias. Y distorsionas todo. Por eso la importancia de la obediencia, por eso la importancia del casamiento, por eso la importancia de la santidad, por eso la importancia de todo. Porque yo no estoy entendiendo en el presente el impacto que puedo llegar a tener en un futuro. Y la mayoría de ustedes sabe, por experiencia propia y por tener familias que se las han mandado, del dolor y del sufrimiento culpa de los padres. Y muchos lo sabemos así. Y acá la Biblia lo dice. La familia se ve afectada. Dice hasta los hijos de la tercera o de la cuarta generación, diciendo nietos o bisnietos. Culpa de pecados nuestros. Pero llevémoslo no a la parte de los hijos, llevémoslo a la parte de la iglesia. Hablemos de la iglesia. Los pecados que yo cometo no solamente me afectan a mí, porque yo ya no soy una isla, yo soy un cuerpo. Y soy la parte de un cuerpo. Y como parte de un cuerpo, cada pecado que yo cometo no es un pecado propio, es un pecado de la iglesia. Por eso es la importancia de que todos tenemos que vivir en santidad. Porque si alguien no está viviendo en santidad, y si alguien está viviendo, practicando olímpicamente un pecado, para Dios, lo está haciendo la iglesia. Y no estamos formando la iglesia que Dios quiere. ¿Cuándo va a descender la gloria de Dios? Lo vimos con respecto al tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Cuándo descendió? Cuando se hizo todo como Dios quiso. Antes no. Antes no. Y si alguien está viviendo en pecado y en rebeldía y en desobediencia, no va a verse la gloria de Dios. No de la manera en la que Él quiere. Por eso, Moisés está recordándole a Dios que tiene que cuidar su reputación, que tiene que cuidar su santo nombre, pero no lo está haciendo ignorantemente. Él está diciendo, pero también sé, Señor, que vos no absolvés al culpable, que vos extendés los pecados de los padres sobre los hijos, hasta la tercera o la cuarta generación. Pero también, dice el versículo 19, en conformidad con tu magnífico e inagotable amor. Por favor, lo veo a Moisés. Dice la Biblia que Moisés era la persona más mansa de toda la tierra. Más mansa. Y lo veo acá muy manso. Diciendo, Señor, conforme a tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo.
así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Como diciendo, Señor, son moqueros desde que salieron de Egipto, pero tu amor es grande. Un hombre definió en una sola oración el libro de Números, y es como la paciencia de Dios. Porque el Números se llama así porque es el pueblo multiplicándose numéricamente en el desierto. Y algo que vemos en Levítico, vimos que Dios es un Dios santo, 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 que no convive con el pecado y que ha traído el tabernáculo para que el pueblo pueda ofrecerle cierta clase de sacrificio y así mantener una relación con Dios. Bueno, en Números vemos que Dios es un Dios amoroso y paciente, porque sigue aguantando al pueblo que está pecando desde que salió de Egipto. Y lo es igual con nosotros. Pero en medio de toda esta oración que Moisés hace, tenemos de vuelta lo mismo, que Dios no absuelve al culpable. O sea, Dios nunca va a tomar por inocente al culpable. Nunca. El pecado es pecado. Lo que hizo en la cruz Jesús fue pagar esa deuda para que nosotros no seamos culpables. Pero nosotros cuando pecamos, hoy en día, a veces no nos libramos de las consecuencias. Si yo, por ejemplo, robo, ¿es un pecado? Sí. ¿Dios me puede perdonar ese pecado? Sí. ¿Pero me puede meter preso? ¿Y me va a librar de la cárcel Dios? No, si vos tenés que cumplir con la ley de que vas a ir preso. Dios te perdona ese pecado, eso no quiere decir que no puedas ir al cielo, de hecho podés ir al cielo, muchos presos van a ir al cielo, pero eso no significa que vos no pagues las consecuencias de tus actos. Si yo cuando cometí eso era padre, ¿ese pecado afectó a mi familia? Y sí, dejé a mis hijos sin padre. Dejé a mis hijos sin padre. Y no van a tener... Y además de dejarle el mal ejemplo, los dejé sin padre y con un mal ejemplo. Y nosotros como iglesia somos una familia. Y nuestros pecados tenemos que entender que no nos estamos solamente haciendo un bien a nosotros, le estamos haciendo un bien a todos. Por ejemplo, yo tengo un gran problema, con mentir, supongamos, ¿no? Si yo dejo de mentir y abandono ese pecado, no solamente me hago un bien a mí, le hago un bien a la iglesia. ¿Se entiende? Porque funcionamos somos uno, ya está. Lo siento, nos hemos unido, somos uno en Cristo, dice la Biblia. Y todos funcionamos juntos, somos una familia. Dice la Biblia que estamos más unidos que nuestra familia de sangre. Somos más importantes entre nosotros que nuestra familia de sangre. Porque, a menos que nuestra familia de sangre también sea cristiana. Porque nuestra unión no es carnal, es en Cristo, es espiritual y es eterna. Nos vamos a ver las caras eternamente. Entonces, nuestros pecados afectan a los demás. Moisés sabía esto, pero igual clamó por perdón. El perdón es para que Dios no nos mate a todos. Moisés sabía que el pueblo no iba a ser librado del castigo, pero no quería que el pueblo muera. Entonces dice el versículo 20 que el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides. Y si uno leyera hasta ahí, dice: bueno, qué misericordioso que es Dios. Dios es 100% amor, pura misericordia. Y es verdad, pero no es solo esto. Porque fíjense cómo sigue. Pero tan cierto como... Ese pero es la muerte. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor. Escuchen esto, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y todas las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto, con las 10 plagas, como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. ¿Qué está diciendo Dios? Está bien, los voy a perdonar, no los voy a fulminar ahora, pero no entra nadie a la tierra prometida. Ahora uno podría decir: bueno, pero entonces Dios está rompiendo su pacto, porque el pacto decía que ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Y sí van a entrar, pero como vamos a ver ahora, van a entrar todos los menores de 20 años. ¿Por qué? Porque van a morir todos los que tenían decisión propia. ¿Se entiende? Y va a haber solamente 2 personas mayores de 20 años que van a entrar a la tierra prometida. Adivinen quiénes son: Josué y Caleb. Los únicos 2 que confiaron desde un principio. El resto de los de 20 para arriba
que tenían la decisión propia, que se podrían haber rebelado en contra del pueblo diciendo, no, yo quiero entrar, aunque entremos 4, yo quiero entrar. Es todos esos que se negaron, que se borraron, que desaparecieron, que enmudecieron, todos esos van a morir en el desierto. Los de 20 para abajo, los niños, todos entran. Pero van a entrar todos con más de 40 años, porque ahora el pueblo va a estar 40 años en el desierto. Pero vemos que Dios está lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, pero Él no absuelve al culpable. ¿Cómo lo podemos relacionar esto con nosotros, con la iglesia? Hay un pasaje en Hebreos que dice que si alguno de los que está dentro de la iglesia, pero no es salvo, y disfruta de la comunión, de la calidad de la amistad, disfruta de los poderes del cielo, por el hecho de estar cerca de la iglesia, pero se aparta, dice que no hay más oportunidad para esa persona. Dice que no hay más reconciliación para esa persona, porque tuvo todas las de ganar. Ahora, la mayoría de los que estamos acá viene hace más de un año. En este más de un año, algunos 2, hemos podido aprender, no hemos visto visualmente, bueno sí, también hemos visto visualmente la misericordia de Dios, no tanto como este pueblo, pero sí la hemos visto. Y hemos aprendido de Dios, hemos conocido mucho de Dios. Tenemos que tener temor de que no nos pase lo que le pasó a este pueblo. Que a pesar de haber visto todo, que a pesar de haber entendido todo, quieran volver atrás. ¿Se entiende? Nosotros lo leímos la otra semana en Hebreo cuando dice cuidado. ¿Se acuerdan? Que decía cuidado, que no les pase a ustedes lo mismo que le pasó a los judíos. ¿Por qué se piensan que Dios nos dejó la historia de Israel en la Biblia? Porque somos iguales. Y Él quiere que a través de los errores de Israel nosotros aprendamos para que no seamos nosotros los que nos reventamos la cabeza contra la pared. Entonces podemos ver a un pueblo desobediente para aprender de qué es lo que le pasa a un pueblo desobediente y así nosotros ¿qué? Ser un pueblo obediente. Dios no mató a este pueblo. Y si vos mañana te apartás, no venís más a la iglesia, no querés saber más nada con Dios, no vas a morir. No vas a morir, aunque merezcas morir. De hecho, todos los días merecemos morir por nuestros pecados. Pero Dios extiende su misericordia y su amor. ¿Pero qué se está perdiendo acá el pueblo? La salvación. Se está perdiendo ser parte del pueblo. Eso es lo que se está perdiendo. Se está perdiendo ser parte del pueblo de Dios. Se está perdiendo ser parte del pacto, ser parte de la promesa que Dios había dado. Estaban al otro lado, tenían que cruzar una colina. Después de tanto, tenían que cruzar una colina. Estando tan cerca, la incredulidad los llevó a llorar como bebés, teniendo el regalo al otro lado. ¿Ven la... ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Una necedad? ¿Una tontería? Pero somos iguales si nosotros después de haber conocido a Dios nos apartamos. Si después de haber visto que, por ejemplo, la Biblia no tiene errores, que cada cosa que está escrita acá se ha cumplido, si después de nosotros adquirir ese conocimiento volvemos atrás y sí, somos unos tontos. Somos unos tontos. ¿Saben lo que dice el Nuevo Testamento? Que es mejor no haber conocido a Dios que haberle conocido y apartarse de Él. Por eso, nosotros o nos va a ir re bien porque hemos conocido a Dios, o nos va a ir peor de si nunca hubiésemos venido. O nos va a recontra bien o nos va a recontra mal. Porque es peor conocer a Dios y apartarse, que es lo que le está pasando a este pueblo, que no conocer a Dios. Entonces, tenemos que temer frente a esto. Dios está lleno, repleto de amor. Dice la Biblia que su misericordia se renueva todos los días. Dios nunca se cansa de amarnos. Su amor nunca disminuye. Si estamos en Cristo, nada nos va a separar de Él. La salvación nosotros no la podemos perder. Acá en 2 Pedro, Juan, y dice, el que conoce a Cristo y se aparta, porque no lo vea. Exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener temor o miedo es creer de que podemos estar geográficamente en esta ronda, dentro del pueblo de Dios,
y no serlo, porque no estamos depositando nuestra fe en Él. Y no va a ser bueno, obviamente. Y nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en Dios, seguirle, confiando en Él. Porque si no nos va a ir muy mal. Y acá tenemos el resultado de cómo le fue a gente que no confió en Dios. Y vos o yo, si no confiamos en Dios, ¿cuál es el camino? Exactamente el mismo. No nos vamos a ir geográficamente a un desierto, pero te aseguro que tu vida por dentro va a ser un desierto, donde nada te va a satisfacer, nadie te va a llenar, ni aunque, no sé, te tripliquen el sueldo. Nada te va a traer satisfacción aparte de Dios. Entonces dice Dios, porque algo que también tenemos que recordar, Él no se olvida de los suyos. Él no se olvida de los que son fieles. Y vale la pena ser fiel, aunque seas uno en 1.000.000. Vale la pena ser fiel aunque seas uno. Y dice Él, Dios, en el versículo 24, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a la de los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección al Mar Rojo, que era de donde ellos venían. Ahora, qué interesante lo que Dios dice de Caleb, ¿no? Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a las de los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Qué lindo sería que Dios pueda decir esto de cada uno de nosotros, ¿no? Que Dios pueda decir, sin embargo, mi servidor Checho tiene una actitud diferente, se mantiene fiel a mí. Qué lindo, qué honor. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde Dios nos da una promesa. ¿La Juli? ¿Saben que hay una promesa en el Nuevo Testamento que dice que Dios a los verdaderos cristianos, a los verdaderos siervos de Él, les va a decir, bien, buen siervo fiel, entra en la presencia del Señor? Y va a recibir el abrazo de Dios. Entonces, quizás Dios te esté hablando de manera personal hoy y vos tengas que ser ese diferente en tu familia, en donde estés. Pero tenés que recordar algo. Dios no es indiferente cuando yo soy fiel. ¿Se entiende? No es que, hay 17 acá que no están siendo fiel. Si yo soy fiel no va a valer de nada, porque Dios nos va a ver a todos y nos va a exterminar a todos. No, Dios siempre ve nuestra fidelidad. Dice la Biblia que Él no ve lo que ve el hombre, Él ve el corazón. Y cuando nosotros somos fieles, Dios sabe que somos fieles. Dios no se le pasa por alto nada, absolutamente nada. Y vale la pena ser uno en 1.000.000. Estamos hablando de 1 en 1.000.000, 2, 3 en 1.000.000. Josué y Caleb son los únicos creo que eran 600.000 soldados. 2. ¿Saben lo que es 600.000? 600.000 es una guasada. Es 1/3 de Córdoba capital. Y de ese 1/3 que sean 2 los fieles. Y sí, siempre la minoría es la fiel. Pero Dios sabe quién es fiel. Y si vos a partir de este año sos fiel a Dios, Dios lo sabe, lo va a saber y te va a recompensar como fiel. Y vas a ser de contagio también para otros siendo fiel. Entonces Dios dice, a este fiel lo voy a recompensar, pero dice, todos ahora den la vuelta. ¿Saben cuánto tuvo que esperar Caleb? ¿Cuánto tuvo que esperar Caleb para entrar? 40 años. Ahora miren qué loco, Josué y Caleb, si fuese por ellos, ¿cuándo hubiesen entrado a la tierra prometida? Ahí. Y se tienen que fumar, porque se lo tienen que fumar. 40 años con el pueblo. Y van a entrar medio de viejos. A lo mejor no tan viejos, a lo mejor sí, por lo menos 70 años, 80 años. Pero se tienen que fumar a todo el pueblo, aunque ellos hubiesen querido entrar en ese momento. Y tuvieron que seguir siendo fieles a Dios en esos 40. Por eso la importancia de que la mayoría sea la que tira para el bueno, para el buen lado, para el lado correcto, para el lado de Dios.
Y avanzamos, versículo 26. No queda mucho. Aguanten un rato más. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Si he oído las quejas, dice, sí, he oído las quejas de los israelitas, de que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente. Y miren que Dios siempre es claro. Esto es lo que aprendemos en este versículo. Dios es claro, no anda con vueltas. Y dice: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en el desierto. ¿Vieron qué interesante algo que dice el pueblo al principio? Dice, en vez de morir en batalla, ¿qué dice? Prefiero morir en el desierto. Y Dios dice, listo, les escuché decir eso, les va a pasar eso. ¿Quieren eso? Ahí lo tienen. Les cumple lo que ellos mismos habían dicho, que lo estaban diciendo inconscientemente. Eso no se lo estaban pidiendo a Dios. Pero dice, bueno, querían eso, ahí lo tienen. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Qué quería hacer el pueblo con Josué y con Caleb? Los querían apedrear. ¿Saben lo que les debe haber picado cuando se enteraron de parte de Dios que los únicos que iban a entrar, los únicos que van a entrar a la tierra son los dos que ellos querían matar? ¿Saben lo que les debe haber picado? Porque dice que cuando ellos estaban por apedrearlos es cuando se apareció la gloria. Es decir, como que Dios, y miren si no ven el evangelio acá, Dios se aparece para salvarlos y encima que se aparece les anuncia que van a entrar a la tierra prometida. ¿No hizo lo mismo Cristo? Se aparece para salvarnos y encima nos anuncia la salvación. ¿Valdrá la pena confiar en Él? Pregúntenle a Josué y a Caleb. De hecho, Josué se convierte en la mano derecha de Moisés. Y cuando Moisés muere, ¿saben que Moisés no entra a la tierra prometida? Se mueren, Dios le dice, subite a una montaña que te vas a morir hoy. Porque desobedeció también a Dios. Lo loco que acá se está confesando a Dios, a Moisés desde ya. Exactamente, sí. Sin que se lo dijera directamente. Y Josué se convierte en la mano derecha y es Josué el que se convierte en el líder después de Moisés. Y es Josué el que entra para conquistar y entra a pelear, a matar. Maestro Josué. Pero vuelvo a lo mismo de antes. Dios recompensa siempre la fidelidad, Dios recompensa siempre la lealtad a Él y la fe en sus promesas. Josué y Caleb van a ser testigos fieles de que las palabras de Dios se cumplen. El resto no. Dice la Biblia, hay un versículo muy interesante. Dice la Biblia que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Y lo que está pasando acá es algo parecido. Josué y Caleb tenían fe y se les va a dar más. Y van a ir a la tierra. Y el resto no tenía fe y se les quita aún lo poquito que tenían y mueren todos en el desierto. ¿Se entiende? No es que Dios dice, no tiene fe, a él le voy a dar. Y aquel ya tiene mucha. Entonces no le voy a dar más nada. No, es al revés. Dios dice, vos tenés fe, te voy a dar más fe. Vos no querés tener fe, no te doy nada. Así es como funciona. Y la fe va creciendo cuando yo la tengo y cuando yo la busco. Entonces, dice el versículo 31, ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo esa tierra y que la disfruten. Y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Miren qué interesante. Ellos no querían entrar a la tierra porque dice, van a secuestrar a nuestros hijos. Y Dios le está haciendo todo lo contrario. Le está diciendo, sus hijos van a ser los únicos que van a entrar a la tierra. ¿Ven qué interesante? ¿Ven qué interesante esto? Antes dije algo de la maldición generacional, de que hay gente que cree de que si vos pecás, afectás a tus hijos. No pasa en el sentido de la salvación. ¿Por qué? Acá lo vemos. Porque por más de que hayan pecado los padres, ¿qué pasó con los hijos? Entraron. Pero los hijos, culpa de los padres, se tuvieron que fumar 40 años en el desierto. Entonces, no afecta la salvación, pero sí afecta en la vida, en el diario vivir. Y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que preocuparnos para no influenciar para mal al otro. Para que no le sea más difícil a nuestra vida. Lo tenemos que hacer con nuestra familia y con la iglesia principalmente. Entonces dice el 32, pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como
pastores que vagarán por el desierto durante 40 años de esa manera. Ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Ven que el hijo tenía que pagar 40 años en el desierto, culpa de los padres. Por eso nosotros no tenemos que ser de mal ejemplo en este caso. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años. 1 año para cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Como diciendo, todo esto pasa porque es culpa de ustedes. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Dios está diciendo, listo, ¿ustedes no me quieren tener como Dios? Bueno, la otra opción es tenerme como enemigo. ¿Y saben lo que le está pasando? Dios le está diciendo al pueblo, ustedes van a vagar 40 años en el desierto y se van a ir muriendo. Y no van a poder hacer nada. Es terrible lo que Dios le está diciendo. Porque no es que Dios dice, bueno, vayan por otro lado y van muriendo como sin saberlo. No, Dios no anda con vuelta. Dios no es un Dios que juega o que es misterioso. Para Él es serio esto. La vida no es un juego. La vida no es un videojuego. La vida es seria. Y cuando vos desobedeces a Dios, las consecuencias son serias. Y cuando vos agradás a Dios, las bendiciones son serias. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, ustedes no quisieron tenerme, me van a tener como enemigo. Y durante 40 años se van a ir muriendo todos. Todos se van a ir muriendo. Y esto es culpa de sus pecados. Porque van a tener que encima acarrear con la culpabilidad. Y esto no los iba a salvar, miren qué interesante, ni siquiera los sacrificios en el tabernáculo. Porque acá Dios dijo, basta, ya no puedo. Leí un versículo anterior que dice que Dios es lento para la ira. ¿Qué quiere decir? Que tarda en castigar. Pero eso no significa que no castigue. ¿Se entiende? Dios a veces es lento para castigar, pero nunca es un Dios que no castiga. Porque de vuelta leo lo que decía antes Moisés, no absuelve al culpable. Y a lo mejor Él tarda en castigarte, pero eso no significa que no te vas a quedar sin castigo cuando nosotros hacemos las cosas mal. Entonces Dios está diciendo, ustedes van a ir muriendo. Estuvieron 40 días los espías, bueno, ustedes van a estar 40 años en el desierto. Y acá Dios no se... ¿Cómo? ¿Sabes lo que es que te digan 40 años en el desierto y que encima no vas a llegar a la tierra prometida? ¿Que vas a estar 40 años en el desierto solamente esperando a morirte? No sé si les parece algo más feo. De hecho, quizá ellos hubiesen elegido, no, más vale matarnos ahora. Porque ¿para qué vamos a andar 40 años vagando si sabemos que no vamos a llegar a ningún lado? ¿Y qué hace Dios? No. Van a estar 40 años sufriendo, vagando, perdidos en el desierto. Dios va a seguir estando con ellos y los va a seguir alimentando y todo eso. Pero no llegan al lugar donde tenían que llegar. Y si vos te apartás de Dios, después de haber conocido quién es Él, te espera lo mismo. Una muerte lenta, sufrimiento largo, frustraciones largas, tristeza grande, larga. Algunas gotas y algunos destellos de felicidad cada tanto, pero dolor y frustración, porque vas a estar lejos de Él. Pero si vos sos como Caleb y Josué, de los que confían en Él, recibís la misma bendición. Vos vas a llegar. Vos vas a llegar. Y nosotros, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo dentro de Él, escuchamos las mismas palabras que se le dieron a Caleb. Vos sos fiel y vos vas a llegar. No porque vos fuiste mejor que el resto, sino porque vos tenés dentro al que fue mejor que todos, Cristo. No porque Pancho fue el mejor, no, porque Pancho tiene a Cristo que fue el mejor. No porque Checho fue mejor, porque tiene a Cristo. Y todos nosotros vamos a llegar al cielo, no porque fuimos mejores que el resto, sino porque tuvimos la fe en Cristo para salvación. Entonces la gloria siempre va a ser para Él. Y vamos terminando, dice 35. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en ese desierto y aquí morirán. Entonces, los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. ¿Qué pasó? Los 10 que habían hablado mal de parte de Dios,
al pueblo. Fueron fulminados en ese mismo momento. Y acá va a pasar algo loco, y es como que el pueblo como que recapacitó. ¿Y saben qué es triste? Cuando recapacitas tarde. No sirve recapacitar tarde, no hay vuelta atrás. No sirve. Si nosotros, Cristo, cuando vuelva por segunda vez y lo veamos venir, si nosotros no nos arrepentimos antes, no es, lo veo y me arrepiento. No, ya está, no hay vuelta atrás. Pero miren lo que pasa. El versículo 39 dice: después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, o sea, cuando les dijo, van a estar 40 años en el desierto y se van a morir, ellos se llenaron de un profundo dolor. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano. Miren qué interesante lo que hacen, Se levantaron, madrugaron todos a la mañana siguiente y subieron a la parte alta de las colinas. Y dice, vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar en la tierra que el Señor nos prometió. ¿Qué quiere hacer el pueblo? No, mentira, era una broma, vamos a entrar. Claro, no. Como que ponen en condición. Cuando vieron que Dios los apretó, porque ¿qué está esperando el pueblo? Que Dios sea bueno una vez más. ¿Vieron? No, una vez, el Señor me va a perdonar otra vez. Y nada. No se lo está tomando en serio. No está hablando en serio Dios. Eso es lo que piensa el pueblo. Y vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros somos iguales. Somos completamente iguales. Nada. Bueno, si pospongo la obediencia un año, no pasa nada. Si sigo jugando con este pecado, ¿qué puede pasar? Igual al pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Nada. Dios no. Mirá si Dios va a hablar en serio. Si está lleno de amor inagotable. Moisés nos contó que Dios está lleno de amor inagotable. Moisés nos contó que su misericordia es eterna. Mirá si Dios nos va a castigar tanto. ¿Y qué pasa? Dios le dice, ustedes no entran. Y dice, lo que yo hablé, ya lo hablé. Lloren, pataleen. Y el pueblo se arrepintió, dice, pero ya era tarde. Por eso nosotros, dice la Biblia, que siempre el día de salvación y el día de arrepentimiento es hoy, nunca es mañana. El diablo quiere que sea mañana. El diablo quiere siempre que sea mañana. Pospongamos la obediencia. Pospongamos la obediencia. Dale un mes más. Bueno, dale otro mes más. Dale otro más. Y así pasan los meses. Y como no hay una determinación firme en obedecer, pasa esto. Que cuando querés obedecer, ya es tarde. Y dice que Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? Fíjense que están haciendo todo al revés. Ahora que Moisés le está diciendo, vuelvan por el desierto, ellos quieren entrar a la tierra prometida. Les dice, entren a la tierra prometida y quieren pegarse la vuelta. Ahora les dice, péguense la vuelta y ellos quieren entrar a la tierra prometida. De igual de necios somos nosotros cuando desobedecemos a Dios. Y dice Moisés, ¿por qué ahora quieren desobedecer de vuelta? No les daré resultado. No suban ahora a la tierra. Dice el 42, lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán. Pero fíjense qué interesante. No dice, los aplastarán porque ellos son más grandes. ¿Vieron? ¿Por qué los iban a aplastar? Porque el Señor no estaba con ustedes. El problema nunca fue que los otros eran altos. Nunca fue el problema que los otros eran altos. El problema iba a ser si ellos cruzaban sin Dios. ¿Y qué quieren hacer? Eso. Quieren cruzar sin Dios. Y dice el 43 que cuando enfrentaron a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. Cuando los enfrenten serán masacrados. El Señor los abandonará. Pero no porque Dios fue malo, sino ¿por qué? Porque ustedes abandonaron al Señor. Esto es un patrón que se repite en toda la Biblia y sigue hasta el 2018. El Señor nos abandona cuando nosotros lo abandonamos a Él. Y dice el 44, sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Moisés era el líder y el arca del pacto era el símbolo visible de lo que era la presencia de Dios. Entonces ellos fueron sin su líder y sin la presencia de Dios. Y dice que fueron con insolencia, así como canchereando, como diciendo nosotros podemos. Y ahí está el resultado.
dice el versículo 45, que los amalecitas y los cananeos, o sea, la gente que estaba en la tierra de Canaán, que vivían en las montañas, ahí nomás descendieron, los atacaron y los vencieron y los hicieron huir hasta Horma. A muchos los mataron y otros tuvieron que salir corriendo. Dios no estaba con ellos. Quisieron obedecer, pero obedecieron cuando fue demasiado tarde. Y de la misma manera nosotros como iglesia somos llamados a vivir en obediencia en el tiempo correcto y no cuando ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si no nos arruinamos la vida. Tenemos que ser de los que obedecen en el tiempo y el espacio correcto. Tenemos que ser como Josué y Caleb, que incentivaban al pueblo a que confíe en Dios. Tenemos que ser como Moisés, que cuando se vio, y Aarón, que cuando se vieron frente a un problema, se tiraron al suelo y clamaron a Dios. Y no ser como el pueblo, que a pesar de haber visto todo, de haber conocido todo, de haber, no sé qué le faltaba al pueblo. Nada. ¿Qué le faltaba conocer? ¿Qué más? Y de la misma manera, nosotros hemos sido rescatados por Cristo en la cruz. Él murió hace 2000 años por nuestros pecados. Él pagó la deuda. Nosotros no tenemos que hacer más nada para ir al cielo. Es gratis. No tiene que hacer nada más Dios para cautivar nuestro amor. No tenemos que ser como el pueblo de Israel en el desierto. Esa es la advertencia constante que hay en la Biblia. No seamos como el pueblo de Israel, confiemos en Él. Y entendamos esto, vale la pena obedecer a Dios. De verdad. Aunque seamos 1 en 1.000.000, aunque seamos 18 en un pueblo de 10.000 habitantes, vale la pena. Porque no tiene que ver la cantidad, tiene que ver la fidelidad. Dios no viene a buscar cantidad, Él viene a buscar calidad. No cantidad, calidad. Siempre le interesa la calidad. Por eso Jesús agarró a 12. Siempre la calidad, no que seamos millones, miles, no. Quiere que los que seamos de los buenos. Quiere que los que seamos fieles. Que de los que seamos íntegros. Que de los que seamos personas con fe, que confíen en Él, que buscan conocerle, que buscan amarlo, que buscan seguirle. No truchos. No seamos cristianos truchos. Seamos verdaderos fieles. Porque acá tenemos, como hemos estudiado hoy, acá tenemos la consecuencia de un pueblo que desobedece. No le va para nada bien. Ustedes no van a encontrar, si buscan desde Génesis y Apocalipsis, ningún ejemplo de alguien que haya desobedecido todo el tiempo a Dios y le haya ido bien. No existe eso. Lo único que hay son ejemplos de gente que fue fiel a Dios y le fue bien. Como Josué, como Caleb, que entre medio de miles y millones pudieron mantenerse firmes y dijeron, no nos movemos. Aunque el pueblo ¿Ustedes se piensan que Josué y Caleb hubiesen cambiado de opinión si los apedreaban? Para nada. Esteban, nos acordamos en Hechos, ¿cambió su opinión cuando lo quisieron apedrear? Para nada. Ninguno de los apóstoles cambió su opinión, aunque el resto no. Pablo nunca cambió su opinión. Jesús, muchísimo menos. Aunque seamos de los pocos, seamos buenos. Y después el Señor trae su gloria acá. Cuando su santidad es levantada, seamos como Moisés, que lo único que estaba preocupado es lo que pensarían las naciones acerca de Dios. Que ese sea nuestro interés. ¿Qué pensará la gente acerca de Dios cuando ve mi vida, cuando ve tu vida, cuando ve nuestra vida, cuando ve la iglesia? ¿Qué pensará? Y si nosotros nos comprometemos a que la gente piense mejor de Dios, al vernos, la gloria de Dios va a brillar más. ¿Y saben qué pasa cuando pasa eso? El Señor añade a la iglesia a la gente, no nosotros. Él la trae. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar es por estar bien nosotros. El Señor se encarga del crecimiento. La iglesia nunca se encargó del crecimiento. Jamás. ¿Saben de qué se encargaba la iglesia? De ser santa. Siempre fue así. Dios después del crecimiento. La gente le añade Él. Nosotros tenemos que estar bien, santos, sin mancha, delante de Él. Y el Señor se encarga después. Y después podemos disfrutar cosas lindas como las que hemos disfrutado el domingo, testificando que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Esas cosas son hermosas y valen más que toda la plata que pueden ofrecer en el mundo. Pero tiene que haber santidad primero, para que haya eso. Tiene que haber siempre santidad, siempre compromiso con la gloria de Dios, siempre compromiso con Él, y un fiel amor a los demás, y un fiel servicio a los demás. Y así vamos a crecer este año muchísimo más de lo que venimos creciendo los 2 años anteriores. Cuando haya más compromiso personalmente, individualmente, de cada uno de nosotros con la santidad de Dios. Así que bueno, terminamos. Se hizo medio largo hoy, pero hemos concluido.